como China, Rusia e Irán están forjando lazos. The Economist evalúa la amenaza económica que representan Rusia, China e Irán. Por un lado, sus planes amenazan con convertirse en una pesadilla para Estados Unidos y sus aliados. Por otro, esta entente antioccidental es alarmante, pero no asusta, realmente, al periodista. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo iraní Ebrahim Raisi tienen algunas cosas en común. Ambos pertenecen a un pequeño grupo de líderes mundiales que se han visto personalmente afectados por las sanciones estadounidenses. Aunque ambos son más bien hogareños, los dos han visitado China en los últimos años. Además, cada vez se muestran más cordiales el uno con el otro. En diciembre, se reunieron en el Kremlin para hablar de la guerra de Gaza. El 18 de marzo, Raisi se apresuró a felicitar a Putin por su convincente victoria electoral. A lo largo de la historia, Rusia, Irán y China nunca han presumido de una amistad tan sólida. Imperialistas por naturaleza, a menudo han interferido en los asuntos de sus vecinos y han competido por el poder sobre las rutas comerciales de Asia. Recientemente, sin embargo, las acciones de Estados Unidos han cambiado el habitual equilibrio de poder. En 2020, 2 años después de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, el tío Sam reintrodujo el embargo. En enero de este año, se anunciaron nuevas sanciones para castigar a Irán por apoyar a Hamás y a los rebeldes Houthi de Yemen. Rusia fue objeto de sanciones occidentales en 2022 con el inicio de la operación especial en Ucrania, y desde entonces no han hecho más que endurecerse. China, por su parte, se enfrenta a sus propias restricciones, que amenazan con endurecerse aún más si Donald Trump llega a la presidencia en noviembre. Unidos frente a un enemigo común, el trío ha prometido llevar a cabo una política exterior común, mantener un mundo multipolar en el que el dominio de Estados Unidos ya no esté destinado. Consideran que el fortalecimiento de los lazos económicos es la clave de la fortaleza de su nueva alianza. China ha prometido a Rusia una asociación ilimitada, y en 2021 firmó con Irán un acuerdo estratégico de 25 años por valor de más de $400.000 millones. Los 3 países son miembros de los mismos clubes internacionales, como los BRICS. El comercio bilateral entre ellos está creciendo, y se están elaborando planes para crear bloques libres de impuestos, nuevos sistemas de pago y rutas comerciales que eviten los territorios controlados por Occidente. Esto amenaza con convertirse en una pesadilla para Estados Unidos y sus aliados. Un próspero eje antioccidental permitirá a los adversarios eludir las sanciones, ganar guerras y atraer a su bando a otros actores malignos. Y este acuerdo se aplica a ámbitos en los que los lazos ya son fuertes, pero también hay áreas de cooperación limitada e incluso algunas cuestiones sin resolver. ¿Cuál es el futuro de la alianza dentro de 5 o 10 años? Empecemos por los prósperos negocios. China es desde hace mucho tiempo cliente de estados petroleros, entre ellos Irán y Rusia. Pero ambos países solían vender bastante petróleo a Europa, que está relativamente cerca tanto de los yacimientos rusos como del Golfo Pérsico. Pero Europa los evita desde hace tiempo, y China ha empezado a comprar barriles a precios favorables. El flujo de petróleo desde los puertos occidentales de Rusia ha crecido hasta los 500.000 barriles diarios, frente a los menos de 100.000 barriles de antes del conflicto, afirma Ray de Leanzón, de la firma de análisis Clear. En diciembre, las importaciones rusas de petróleo a China ascendieron a 2,2 millones de barriles diarios, lo que representa el 19% del total. En comparación, hace 2 años eran solo 1,5 millones de BPD. En el segundo semestre del año pasado, las exportaciones de Irán a China alcanzaron el millón de BPD, un 150% más que en el mismo periodo de 2021. Y mientras que Rusia está autorizada por las sanciones occidentales a exportar su petróleo a cualquiera que no pertenezca al G7, la industria energética iraní está sujeta a las llamadas sanciones secundarias que incluyen a terceros países. Desde 2022, sin embargo, la administración Biden ha relajado su aplicación, haciendo la vista gorda ante algunas violaciones para hacer bajar los precios. El resultado ha sido un aumento de las importaciones chinas, cuyos principales beneficiarios no son las empresas estatales chinas, que tarde o temprano podrían verse afectadas por las sanciones, sino refinerías más pequeñas, las llamadas samovares, sin presencia en el extranjero. Además, China obtiene gas barato de Rusia,
las importaciones a través del gasoducto Power of Siberia se han duplicado desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Rusia e Irán no tienen más remedio que vender hidrocarburos a China. Las únicas restricciones que pesan sobre Pekín son las relativas a la importación de tecnología occidental, ni las prohibiciones financieras ni los embargos comerciales la amenazan. Por tanto, es libre de comprar petróleo a otros países, y así lo hace, obteniendo una valiosa ventaja en las negociaciones. Así, China compra petróleo ruso e iraní con un descuento de entre 15 y $30 respecto al precio mundial, y luego refina los hidrocarburos baratos en productos más valiosos. La capacidad de producción de la industria petroquímica china ha crecido más que la de todos los demás países juntos en los 2 últimos años. China también ha establecido una producción a gran escala de productos refinados del petróleo. Comercio, pero no ayuda directa. Aumentar el comercio entre los 3 países no ha sido difícil. Todo el mundo quiere petróleo, y se puede enviar a cualquier parte en buques cisterna. Pero China siempre ha intentado mantener su dependencia de cualquier proveedor de materias primas por debajo del 15 a 20% de sus necesidades totales, lo que significa que ya está cerca de alcanzar el máximo de importaciones procedentes de Irán y Rusia. Aunque el volumen de comercio sigue siendo un salvavidas para ambos países, solo se beneficiarán si pueden gastar las divisas obtenidas en la importación de otros bienes. De ahí el deseo de desarrollar otros tipos de comercio. Las exportaciones chinas a Rusia han aumentado espectacularmente. Cuando las cuarentenas por coronavirus estuvieron a punto de estrangular la economía del país, China intentó compensarlo aumentando las exportaciones de manufacturas. En lugar de zapatos y camisetas, Pekín exporta productos de alto valor, como maquinaria y máquinas herramienta, para los que el mercado ruso se ha convertido en una especie de campo de pruebas. El año pasado, el mayor mercado para la industria automovilística china no fue Europa, con su ansia de coches eléctricos, sino Rusia, que compró 3 veces más coches de gasolina que antes del conflicto ucraniano. Las encuestas a los directores de compras muestran que las empresas iraníes siempre tienen escasez de materiales semiacabados, una categoría que incluye tanto productos de alta tecnología, como chips informáticos, como artículos más sencillos, como piezas de plástico. Esto dificulta la industria manufacturera iraní, que es tan grande como su sector petrolero. Sin embargo, China exporta muy pocas piezas de recambio a Irán y solo entre 300 y 500 automóviles al mes, en comparación, incluso el vecino Irak importa unos 3.000. Pocos de los exportadores chinos de productos manufacturados con amplia presencia en los mercados occidentales están dispuestos a arriesgarse a las represalias estadounidenses. En teoría, ampliar los negocios con Rusia podría ayudar a Irán, los países se suministran mutuamente bienes útiles. Desde 2022, Irán ha estado vendiendo a Rusia aviones no tripulados y sistemas de armamento perjudiciales para Ucrania. Moscú y Teherán han rechazado repetidamente estas afirmaciones por considerarlas infundadas. Al mismo tiempo, Teherán está apoyando a un país no islámico por primera vez desde la revolución de 1979. Y a principios de este año, Irán envió 1 millón de barriles de crudo a Rusia en buques cisterna, otro debut. La profundización de los lazos se ha visto obstaculizada por las sanciones. Aunque Rusia dejó de publicar estadísticas detalladas en 2023, los datos sobre el transporte marítimo en el mar Caspio muestran un crecimiento modesto desde 2022, cuando los dirigentes del país se fijaron el objetivo de largo alcance de impulsar el comercio bilateral. El limitado comercio entre Irán y Rusia se ha debido a su falta de canales bancarios y sistemas de pago comunes. A pesar de las presiones del gobierno, ni SPFS, la alternativa rusa a SWIFT, el Sistema Mundial de Mensajería Interbancaria, ni MIR, la respuesta rusa a los sistemas de pago estadounidenses, han arraigado en los bancos iraníes. Los pasos hacia la desdolarización del comercio han llevado al establecimiento de un intercambio rublo-rial en agosto de 2022, pero el volumen de transacciones sigue siendo bajo. Para resistir las sanciones a largo plazo, Irán y Rusia necesitan inversiones, y este es actualmente el ámbito de cooperación más débil. El importe de la inversión extranjera directa china en la República Islámica se ha mantenido estable desde 2014, aunque Pekín ha invertido mucho en otras economías emergentes. La suma de $3.000 millones sigue siendo insignificante para una economía del calibre de la iraní.
Los acuerdos alcanzados durante la visita más reciente del presidente iraní a Pekín están valorados en un máximo de $10.000 millones, fácilmente eclipsados por los $50.000 millones que China prometió a Arabia Saudí, principal rival de Teherán, en 2022. Aunque China sigue participando en proyectos rusos como Arctic LNG para construir instalaciones de licuefacción en el norte, no está comprando activos abandonados por empresas occidentales ni respaldando nuevas empresas, afirma Rachel Simba, analista del Centre for a New American Security. Rusia contaba con China para financiar la construcción del gasoducto Power of Siberia 2, que, cuando esté terminado, se espera que suministre 50.000 millones de metros cúbicos de gas al Reino Medio, casi tanto como el mayor gasoducto ruso, Nord Stream, que bombeaba a Europa. Sin embargo, sin el apoyo de Pekín, el proyecto está ahora en el limbo. No sin la ayuda de los amigos. La alianza ya ha logrado resultados notables, salvar a los miembros menores del colapso tras el embargo occidental. Pero, ¿ha alcanzado todo su potencial? La respuesta depende de que sus miembros superen los obstáculos externos e internos. En la actualidad, varios foros pretenden fomentar la cooperación y las inversiones transfronterizas. El pasado julio, Irán se convirtió en el 9º miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza de seguridad liderada por China y que incluye a Rusia. En diciembre, firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, dependiente de Rusia, que incluye la mayor parte de Asia Central. Y en enero entró a formar parte del BRICS, un grupo de mercados emergentes que incluye tanto a China como a Rusia. Estas reuniones brindan al trío más oportunidades de socializar. En cumbres recientes, los ministros iraníes y rusos reanudaron las conversaciones sobre la ampliación del corredor de transporte internacional norte-sur, de 7.200 kilómetros de longitud, que conectaría Rusia con el Océano Índico a través de Irán. Actualmente, el grano ruso fluye hacia Oriente Medio a través del estrecho del Bósforo, controlado por la OTAN. El nuevo proyecto, una compleja red de carreteras, ferrocarriles y puertos, convertirá a Irán en un mercado de exportación para Rusia. Las burocracias iraní y rusa tienen un historial de cooperación relativamente modesto, y la cantidad de inversión necesaria es realmente formidable. El Banco Euroasiático de Desarrollo, con sede en Moscú, la ha estimado en $26.000 millones solo en Irán y Rusia. Recaudar tales fondos en países que no son especialmente favorables a los inversores es una tarea imposible incluso en los mejores tiempos, por no hablar de la era de las sanciones. Sin embargo, la idea va cobrando fuerza poco a poco. El 1 de febrero, representantes de ambos países discutieron los pasos a seguir para construir el ferrocarril Res-Tastara, de $1.600 millones, que facilitaría el tránsito de mercancías en el norte de Irán. El año pasado, Rusia utilizó el enlace del corredor norte-sur para transportar mercancías a Irán por ferrocarril por primera vez. El mayor problema es que las economías de Irán y Rusia son demasiado similares para ser socios comerciales naturales. De sus 15 principales categorías de exportaciones, 9 son iguales, y de sus 15 importaciones, las 10 son iguales. Solo 2 de los 15 productos más demandados en Rusia figuran entre las principales exportaciones de Irán. Y allí donde Teherán tiene verdaderas lagunas de demanda que Moscú podría cubrir, por ejemplo, en automóviles, electrónica e ingeniería mecánica, la limitada capacidad de producción es un factor a tener en cuenta. Con los beneficios del comercio limitados por una serie de sanciones, la relación entre ambos países corre el riesgo de convertirse en competencia en lugar de asociación, especialmente en las exportaciones energéticas. Desde que Occidente impuso un embargo al petróleo ruso, Moscú compite con Teherán por una parte de las importaciones chinas, lo que a su vez ha provocado una guerra de precios. Y es una batalla que Irán está perdiendo. Rusia es un gran productor de petróleo, y las sanciones secundarias no se aplican a su sector energético. Además, parte del petróleo puede exportarse a China por oleoducto, que siempre es más barato. Con esta ventaja, Rusia no tiene ningún interés en ayudar a sus aliados. Al principio del conflicto, los partidarios de Ucrania temían que Rusia e Irán unieran sus fuerzas para eludir las sanciones con mayor eficacia. Pero en lugar de eso, Rusia ha creado su propia flota, en la sombra, de petroleros sin dar acceso a ella a los iraníes, afirma Yesar al-Maleki, de la Organización de Investigación MES. Irán ha solicitado fondos y tecnología a Rusia para desarrollar gigantescos yacimientos de gas,
pero Moscú se ha limitado a un apoyo modesto. En otros ámbitos, China se ha convertido en rival de Irán. Hasta hace poco, su vasta base manufacturera era la clave de la sostenibilidad de la República Islámica. El país podía aprovechar la devaluación de la moneda para vender frutos secos y cosméticos, afirma Esfandiar Batmangelik, del think tank Burs y Besar Foundation. Con el tiempo, Teherán esperaba ascender en la cadena de valor, llegando a exportar aparatos de aire acondicionado y quizá incluso automóviles. China, sin embargo, ha convertido esas esperanzas en cenizas. Cambiando gradualmente hacia exportaciones de mayor valor, está inundando los mercados objetivo de Irán con productos más asequibles y de mayor calidad. Parece que Occidente tiene pocas ganas de imponer sanciones secundarias a gran escala. Pero incluso las medidas actuales están plagadas de quebraderos de cabeza más adelante. En diciembre, Estados Unidos amenazó con imponer multas a quienes hicieran negocios con empresas rusas en sectores como la construcción, la fabricación y la tecnología. Son muy similares a las impuestas contra Irán en 2011 y suspendidas en 2015 tras la firma del acuerdo nuclear. Pero en pocos años, estas medidas han hecho que las importaciones iraníes procedentes de China caigan en picado. Según los informes, algunos bancos chinos ya están rompiendo lazos con empresas rusas. Aunque las nuevas sanciones no afectan al sector energético de Rusia, podrían obstaculizar su comercio de petróleo con clientes distintos de China si los bancos dejan de cooperar con el gigante energético. En octubre, Washington también impuso sanciones a 50 petroleros por supuesta violación de las sanciones. Aproximadamente la mitad de ellos han dejado desde entonces de cargar petróleo ruso. Todo esto hace que las exportaciones a China sean importantes y difíciles a la vez, intensificando inevitablemente la rivalidad con Irán. Estados Unidos puede apretar aún más las tuercas presionando a Malasia para que reprima el contrabando de petróleo en sus aguas y corte los flujos iraníes. En febrero, la UE anunció sanciones contra 3 empresas chinas por presunta ayuda a Rusia. Indicador de miedo. En este momento, esta entente antioccidental es alarmante, pero no realmente aterradora. ¿Qué le depara el futuro en los próximos años y décadas? Lo más probable es que esta alianza siga siendo una herramienta para los intereses de China, pero nunca se convierta en una verdadera asociación. Pekín la utilizará mientras pueda obtener beneficios coyunturales, pero no tiene intención de darla por terminada. China no apoyará rutas comerciales ni sistemas de pago alternativos, pues no quiere arriesgar sus negocios en Occidente. Sin embargo, la situación amenaza con cambiar si Estados Unidos, quizá en el segundo mandato de Trump, intenta expulsar a China de los mercados occidentales. Si no hay nada que perder, China no escatimará recursos para formar un bloque alternativo y sin duda tratará de desarrollar relaciones y ampliar alianzas. A los socios menores no les gustará, es su industria manufacturera la que sufrirá si China reorienta sus exportaciones. Estados Unidos también sufrirá, los consumidores tendrán que desembolsar por las importaciones, y los dirigentes verán tarde o temprano el primer desafío serio al dominio de su país en el sistema comercial mundial.